Entonces, está hablando del iceberg. Ese iceberg, comparado con la explicación que le estaba dando, es la montaña que les estaba explicando. Que esa montaña tiene una raíz mucho más grande y profunda y voluminosa que la parte aérea. El iceberg, la parte profunda, profunda, es mucho más voluminosa y de forma y de gran cantidad de hielo que la parte aérea, o sea, la que está por encima de las aguas. Así pasa con las montañas. La parte aérea es la menos voluminosa y con material que la parte subterránea. El valle inicialmente, como es mucho más bajo, es mucho más voluminoso tanto la parte aérea como la parte baja. Y entonces, como va perdiendo altura, como va perdiendo volumen, volumen y peso y peso y peso la montaña, tiende a flotar, ahí se para arriba, así como flotan los icebergs, que en la medida que se va derritiendo el agua, la parte subterránea va elevándose, así pasa con las montañas. Ese proceso a lo largo de los años geológicos es lo que se llama la isostasia, la tendencia a la restitución del equilibrio existente entre las diferentes masas masas rocosas de la corteza terrestre. Cuando se erosiona y va hacia el valle los materiales, se está rompiendo el equilibrio que había. Bueno, como se está rompiendo, entonces como esto empieza a ser más pesado, tiende a hundirse más y la otra elevase, y entonces tiende a formar nuevamente el relieve original que era montaña-valle. Esa isostasia funciona permanentemente, pero a lo largo de años geológicos, no a lo largo de años humanos. Para darles una idea. Pico Bolívar, que en este momento es montaña y la más elevada de Venezuela, sigue elevándose, sigue elevándose. Tiene a razón de milímetros por año para llevarlo a tiempo humano, milímetros por año, sigue subiendo. Se han hecho mediciones muy, muy precisas con eso. Han venido estudiantes que vienen a hacer tesis de doctorado en Venezuela, de Europa, y aquí se les ha permitido hacer esa tesis y uno vino, se trajo unos instrumentos para medir eso y logró ver que hay milímetros anuales que se sigue subiendo por la isostasia. ¿Ok? Bien. Si no entendieron la isostasia, me interrumpen, por favor, pero quiero estar seguro de eso porque hay preguntas de examen sobre esto. Así es que me interrumpe. Ya le dije que para nada me molesta que me interrumpen. ¿Tú me dices algo? Bien. Y este es más o menos lo que el gráfico de lo de la isostasia. Entonces, aquí ven el bloque más grande. Mediante esta línea de falla, esto se tiende a hundir y esto se está hundiendo. Y después, este es el nivel de la superficie terrestre y esto es el interior. La parte de la montaña tiene más cantidad de raíz hacia el interior de la Tierra. Lo más bajito tiene menos raíz. Esa es la gráfica de la isostasia. Pero constantemente a lo largo de las líneas de fallas que son estas, esto tiende a irse para arriba y esto tiende a hundirse hacia abajo, pues estoy redundando. ¿Ok? Bien. Capas de la Tierra. Antes de hablar de las capas de la Tierra, hace 4.000 millones de años comenzó a formarse el planeta Tierra. 4.000 millones de años, ya hace 3 días. Hay que verle la cara al muerto de 4.500 millones de años. Eso el planeta Tierra, porque al universo, hasta ahora, el universo conocido por el ser humano, que yo creo que el universo conocido por el ser humano hasta ahora, yo creo que no pase de 1%. El 99% del resto del ser humano, la tecnología humana no ha logrado extenderse más allá para conocer más cantidad de universos. ¿Ya? Bueno, ese universo, de acuerdo a las rocas más antiguas de los meteoros que han caído en la Tierra o que han mandado satélites al espacio y han aterrizado sobre meteoros para verle sus edades y todo eso con los instrumentos que han mandado,
se ha determinado que el universo tiene 14.500 millones de años. Repito, el universo 14.000 y nuestro sistema solar, que está incluida la Tierra, 4.500 millones de años. Bueno, hace 4.500 millones de años la Tierra no era como es ahora, era una masa gaseosa, una masa totalmente gaseosa, con unas temperaturas alrededor de 5 y 6.000 grados, 5 y 6.000 grados de temperatura. Alrededor de eso. Se cree que inicialmente pasaba de miles y había millones, porque hay algunas teorías que dicen que la Tierra, esa masa gaseosa, provino del actual Sol y que los 9 planetas existentes alrededor del Sol, que son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, esos 9 planetas fueron masas gaseosas que se desprendieron, gigantescas masas gaseosas que se desprendieron del antiguo Sol, que era también una masa totalmente gaseosa, y que así se formó nuestro sistema solar. Esa masa gaseosa dentro del espacio infinito, que la temperatura en ese espacio infinito gira alrededor de entre 100 actualmente, entre 100 y 400 grados por debajo de cero, entre 100 y 400 grados por debajo de cero. Aquí depende si estamos en nuestro sistema solar, si estamos cerca del Sol o estamos lejos del Sol. Porque acuérdense que nuestro sistema solar es la punta de una galaxia. Esa galaxia es un cuerpo dentro del universo que contiene miles de millones de sistemas solares y nosotros somos uno de esos miles de millones de sistemas solares. Y esa galaxia contiene miles de millones de sistemas solares. Pero esa galaxia que les dimos por poner el nombre de Vía Láctea es una de las miles de millones de galaxias existentes en el universo. Es que la imaginación no da para imaginarse tanta grandeza, para imaginarse tanta grandeza. Bueno, y ese micro puntico somos el planeta Tierra, que lo creemos tan grande, porque dentro del planeta Tierra, los seres humanos, por nuestro tamaño, somos micros también dentro del planeta Tierra, todo es micro. Y nosotros en nuestro cuerpo tenemos bacterias que son micro para nosotros. Eche la pluma, como es el orden del universo. Bien. Y así se fue formando de hace 4.500 millones de años esa masa gaseosa incandescente. En contacto con esas temperaturas entre 100 y 400 grados por debajo de cero, fue que fue enfriándose y se originaron capas. Se originaron diferentes capas y las capas que se formaron en nuestro planeta, que no son las mismas del planeta Marte, que es el que está el vecino más cercano de nosotros como planeta que tenemos, porque la Luna no es planeta. Después hablamos de eso. El planeta más cercano no tiene esas mismas capas que tiene la Tierra, o sea que ese condenado evolucionó de manera distinta a nosotros, tal vez porque estaba un poquito más lejos del Sol. Pero volvamos a nuestro planeta. Se dieron originalmente tres macro placas, tres macro placas. Y dije macro porque hay micro placas también, micro placas también. Eh, ¿Ya? Salud, salud. Hasta los estudiantes míos escucharon los estornudos de la mujer. Les manda a decir que la perdonen. Sigamos. En la capa más interna es el núcleo, el centro de la Tierra. Después viene una capa más externa que es el manto, el manto. Y por último, la capa donde vivimos los seres humanos, que es muy delgadita, es la corteza terrestre. Ahí es donde están las rocas, ahí es donde el ingeniero construye y por el tanto la geología, que es de la materia, tiene que ver es con la corteza terrestre. Directamente, porque indirectamente tiene que ver hasta con el núcleo. Ya vamos a hablar de eso. Ok,
Ese núcleo interno, la capa más interior, a su vez está subdividida en el núcleo interno y núcleo externo. El núcleo interno es el blanco y el núcleo externo es el gris. Y todo conforma el núcleo. El núcleo está subdividido en núcleo externo y núcleo interno. ¿Por qué hubo necesidad de definir y ya sabemos eso? El ser humano no ha podido ni va a poder ir nunca hacia el centro de la Tierra. Nunca va a poder ir, nunca. Puede ir a Marte, al espacio, puede ir, ya está yendo, pero al centro de la Tierra, que es su propia Tierra, no puede ir, no puede ir. ¿Por qué? Porque acá, la temperatura es entre 5 y 6.000 grados. Entre 5 y 6.000 grados no hay ni un solo elemento del planeta Tierra que permanezca sólido, incluyendo el ser humano. Todo no es que se derrite, todo se vuelve fluido, todo se vuelve líquido por esas temperaturas. Entonces, si nosotros nos metemos allá, en la medida que va profundizando, nos vamos volviendo líquidos. Por eso no puede ir al interior. Pero la tecnología humana reciente ha podido conocer el interior de la Tierra por métodos tecnológicos indirectos, así como cuando una dama está preñada, embarazada, le ponen sobre la barriga un aparatito que en la pantalla se puede ver el niño, el feto que está dentro. Esos mismos sistemas con esas mismas tecnologías se está aplicando para el planeta Tierra, para conocer lo que hay dentro, lo que hay dentro. Muchos tipos de tecnología moderna ha permitido conocer qué hay dentro. Bueno, y conociendo qué hay dentro se determinó que existe el núcleo interno y el núcleo externo. Esos núcleos internos y núcleos externos, esos condenados son los que nos tienen todos chorreados por los terremotos que están ocurriendo. O sea, todo lo que respire o estornude el núcleo, por hablar en criollo, repercute en la superficie terrestre. Todo, todo, todo. Vamos a seguir hablando porque este tema es interesante y sobre todo lo traigo a colación por lo que desgraciadamente ocurrió en Vargas. Bien, el núcleo interno, que es donde está la gran cantidad de hierro que les dije hace rato y que sirve de imán, el núcleo interno es el imán de la Tierra, es el que origina la gravedad, la cantidad monstruosa de cantidad que hay de hierro ahí. O sea, el hierro, ¿por qué? Porque en la medida que se fue enfriando esa masa gaseosa original y que fue dando lugar a las capas, los materiales más pesados que se fueron formando fueron a parar aquí, al núcleo. Y fueron gradando más liviano, más liviano, más liviano, se fueron ubicando hacia la periferia, más periferia, más periferia, más periferia, más periferia, de modo que los materiales más livianos pasaron a conformar la corteza terrestre. Y los materiales más pesados, como el hierro, en el interior. Entonces ustedes me van a decir, profe, si el hierro se colocó fue en el núcleo de la Tierra, ¿por qué hay montañas de hierro que están sacando hierro que se necesita para la construcción de las obras de ingeniería en la superficie de la corteza? Ah, bueno, aquí está la razón. Por eso es lo que yo les he dicho. Del hervidero que ocurre aquí, lanza materiales expelidos desde acá hacia la superficie y entre los materiales expelidos está el hierro, a lo largo de los 4.500 millones de años que lleva la Tierra formándose. ¿Ok? Fueron lanzados grandes, monstruosas cantidades de volúmenes de hierro a la superficie y hoy en día forman montañas. Como existió montaña aquí en Guayana, la Guayana venezolana, que había toda una montaña que se llamaba, le habían puesto el nombre de Cerro Bolívar rico en hierro y el hierro lo examinaron, lo analizaron en laboratorio y era excelente para la construcción y como era toda una montaña gigante, pues se la dieron por exportar hierro a diferentes países, tanto Estados Unidos como Europa. Y Venezuela, las entradas económicas, partes de que había por los años 60, 70 y hasta 80 del siglo pasado, del siglo XX, este,
Recientemente, porque se puede decir que hace 60 años, 70 años, se extrajo mucho material de hierro y lo que era Cerro Bolívar lo acabaron, dejó de ser cerro y ahorita es un montoncito que está abajo, todo lo exportaron. Pero ahí había hierro, hierro que había sido lanzado con los años geológicos desde el interior hacia la superficie. ¿Ok? Bien. Y ese hierro está comprobado, más tardecito les explico por cómo fue que se dieron cuenta de eso. Es sólido, a pesar de estar altas temperaturas, altas temperaturas. El núcleo externo es líquido, líquido con esa temperatura, 5 y 6.000 grados, líquido. O sea que aquí no hay ni un resto rocoso sólido, todo es líquido. Todos los elementos químicos existentes en el planeta están líquidos aquí, todos, todos, todos aquí. Y por causas que hasta la física ahora le ha dado explicaciones, pero no son explicaciones que dejen convencido a todo el mundo el por qué esto está sólido, ¿ok? Porque sufre la gran presión, las explicaciones que han dado por gravedad, la gran presión que todo el planeta ejerce hacia acá, acá, por la presión, le impide que sea líquido. Esas son las explicaciones que se han dado hasta ahora por las gigantescas presiones. Y el núcleo externo es líquido e incandescente. Por supuesto, el contacto entre el núcleo interno y el núcleo externo no es una línea como está dibujada. Aquí es gráfico para que se entienda, pero el contacto es transicional, va transicionando desde sólido a más líquido, más líquido, más líquido. Igualmente pasa en el contacto entre el núcleo externo y el manto. No es una línea limítrofe, es transicional, lo que quiere decir que el material existente en la base del manto es casi líquido y como en la gran horno de temperatura de la Tierra es el núcleo externo va expeliendo temperatura, como ya les expliqué el otro día, la olla de presión que uno cuando pone agua en una olla la deja hervir apenas a 100 grados. 100 grados ya uno se quema todo, pero 100 grados comparados con los 5 a 6.000 de acá, pues no es nada. Y sin embargo nos quema todos los dedos si le metemos el dedo al agua en la olla. Es la razón por la cual ahí existen ollas de presión con tapa para que no se salga el vapor de agua de allí. Pero tiene válvula, tiene una válvula, porque si no tiene una válvula para que escape el vapor del agua, la olla explotara. Así pasa el planeta Tierra en su interior, todo eso es una olla de presión. Y aquí es un hervidero. Y esto se tiende a cuáles son las válvulas que tiene el planeta Tierra, los volcanes. Los volcanes son estrictamente necesarios para que este planeta no explote por el hervidero que ocurre del núcleo interno y expele muchas ondas para acá, así como las burbujas de agua que uno ve en el agua cuando está hirviendo, esas burbujas vienen del piso de la olla, del piso de la olla nacen y ¡puf! Van para arriba, van para arriba. Así ocurre en el planeta Tierra, en el planeta Tierra. Ok, bueno, y entonces el contacto entre el núcleo externo y el manto no es una línea, es transicional. Y a la medida que se va alejando del núcleo externo, del núcleo que es que es el incandescente y líquido, se va en los materiales componentes del manto. Aquí son casi líquidos, menos líquidos, más sólidos, más sólidos, más sólidos, hasta acá, que son, que son pero sólidos, pero se comportan como si fuera plastilina, no es una roca rígida sino que ya es sólida pero maleable, se puede deformar como la plastilina. Y a la medida que se va acercando a la corteza terrestre es más sólida, de manera que donde pisamos los seres humanos, las rocas son frías y sólidas y tienden a quebrarse y fracturarse. Los materiales de aquí, mientras más profundos son, dejan de fracturarse y pasan a doblarse, que es lo que vamos a estudiar también dentro de la materia. Esas son las tres capas, núcleo,
dividido en núcleo interno y núcleo externo, el manto y la corteza. Y vamos a estudiar ahorita, creo que viene a continuación, lo que se llama el gradiente térmico. El gradiente térmico indica que nosotros parados aquí hacia las profundidades, a medida que vamos a profundidad, va aumentando la temperatura. ¿Por qué? Porque en la realidad es temperatura que va disminuyendo desde el núcleo interno hacia la periferia. Hacia la periferia. Visto desde adentro hacia afuera, va disminuyendo, pero visto desde arriba hacia abajo, va aumentando, va aumentando. Lo que quiere decir, por ejemplo, que hay minas de diamante en sur de África, hay minas de diamante que están a unos 3 kilómetros de profundidad y hasta allá han llegado con excavaciones y extraen diamantes de esas profundidades. Pues los técnicos que trabajan a esas profundidades allá tienen que trabajar con trajes especiales que soporten la alta temperatura a esa profundidad. ¿Ok? Quiere decir que a medida que vamos aumentando, aumenta la temperatura y la roca va poco a poco dejando de ser rígida, a ser más maleable, tipo plastilina, así. Así. Y esa es la, como van gradando, van gradando. Entonces, los límites no son por línea, sino por gradación, por gradación, por gradación. Y en el contacto entre capa y capa siempre hay subcapas. Hay capas de muy finas, como si fuera esta raya negra, así, muy finitas que tienen que existir, porque si no existieran también el planeta hubiera estallado. Ya les voy a decir más adelante que con el avance de la materia. No me han interrumpido para preguntas, ¿no? Bien, la corteza terrestre es la capa más superficial, más delgadita, más delgadita. La corteza terrestre tiene un espesor promedio entre 5 kilómetros y dicen que entre 70 kilómetros de espesor, yo creo que anda por los 80, 100 kilómetros de espesor, porque acuérdense que el límite entre la capa y capa, ya les dije que es transicional, no es una línea límite, va transicionando. Entonces, donde ya se supone que es rígida, rígida, ya es roca, se comporta como roca, pues. Eso está entre 5 y más o menos 100 kilómetros de espesor, 100 kilómetros de espesor. Eso es la corteza, que para el planeta Tierra, le voy a quitar un poquito la imagen, porque aquí se ve mejor, aquí se ve mejor. Este, para la corteza es esta, mírenla. Y aquí material, esto es un volcán que va saliendo, que se hace montaña, pero la corteza, bueno, y aquí les puedo hablar, que tiene entre 5 y 100 kilómetros. Aquí es donde tiene 5 y aquí es donde tiene 100 kilómetros, más o menos. Todos, donde tiene 5 toda la corteza terrestre que está por debajo de todos los gigantes cuerpos de agua del planeta, o sea, los océanos y mares, los océanos y mares. Toda la corteza que está debajo de esos océanos y mares tiene esos espesores, es donde la corteza es más delgada. Por eso, como es más delgada, es donde en la superficie de los mares se han instalado, o de los océanos, se han instalado barcos científicos con instrumental científico para este, o hacer perforaciones o mediante algunas emisiones de rayos y cosas de esas que lanza el INSS hacia el interior, estudiar esta zona, de qué está constituida esta zona y esta zona. Que hacer perforaciones en la corteza es peligroso, porque acuérdense que hay una presión tipo la olla de presión, mucha presión del interior hacia la superficie. Destapar aquí cosas puede ser que aparezca violentamente un volcán. Siempre es muy peligroso perforar sobre la corteza toda, toda. Bien, y y ahí es donde es más fácil de hacer estudios porque es donde es más delgada. Y en las cadenas montañosas del mundo entero, aquí por ejemplo Venezuela, nuestros Andes, es donde es más espesa la corteza. Llega a tener alrededor de 100, 120, 130 kilómetros de espesor. Es donde la corteza es más espesa. Y debajo de los mares y océanos es donde es más delgada la corteza terrestre, y es donde los elementos constituyentes del planeta son las rocas rígidas y, por decir
frías, que no son tan frías en la medida que vamos profundizando, ¿no? Pero siguen siendo rígidas. Bueno, y debajo está el manto que lo subdividieron entre manto superior y manto inferior, es porque los materiales del manto inferior, que son los que más están en contacto con el núcleo externo, se comportan aquí más líquidos, menos líquidos, más maleables. Y en este manto superior que están en contacto con la corteza es donde empieza a ser rocas rígidas, componentes del rocas rígidas, ya ese rígida no es entre comillas, porque aquí se comporta en este sector las rocas como plastilina, y aquí es plastilina que cuesta para doblarla. Aquí cuesta aquí es más fácil doblarla, más fácil, y pasa a ser esta zona es líquido, porque es la que está en contacto con las altas temperaturas del núcleo externo. Por eso las dividiendo. Aquí es donde el material está más espeso y aquí es donde tiende a estar más fluido. ¿Ok? Bueno, ya le dije que del interior de la Tierra se desprenden como las burbujas de la olla de presión, que salen burbujas del fondo de la olla y ¡pum! Y reverbera esa burbuja hasta la superficie del agua. Así pasa con la Tierra, que esto es una burbuja, por asimilarnos a eso, que viene del interior, llega y hasta la superficie, la atraviesa, y como viene a altísimas temperaturas que expele, es que aparecen los volcanes y por eso empieza a salir la lava que es líquida. La lava que es líquida. Después, en contacto con la superficie ambiente, la temperatura como la que tenemos ahorita cuando estamos conversando, se empieza a enfriar y se hace roca. Y se hace roca. La lava sale líquida, pero con la temperatura ambiente se va enfriando y se hace roca. Y ya es roca. Hoy en día tenemos rocas de origen volcánico y son rocas. Pero vino así. Son expelidas de esa expresión tan violenta, de ese reverbero que hay en el núcleo externo y expelen burbujas así, cha, cha. Y en la medida que va avanzando, atravesando lo que está marrón es el manto, van atravesando el manto y va fundiendo las rocas o el material que están dentro, que compone el manto en ese sector, lo van fundiendo y es cuando salen los volcanes. Eso es constante, digo, constante de años geológicos. Hay más de 3.000 volcanes en la superficie del planeta Tierra. De esos más de 3.000 en este momento no tenemos ninguno en Venezuela. Menos mal. Pero puede formarse volcanes. Después les explico por qué. Bien, pero de esos 3.000 volcanes, no todos están activos. Hay unos que están apagados de hace 20 años, años humanos, de hace 2.000 años humanos, 3.000 años humanos. Por ejemplo, cuando están activos, pues ustedes han visto imágenes por la televisión y por las redes, que la caldera del volcán, por donde se ve la lava que está hirviendo abajo, está hirviendo la lava, esa caldera, cuando está activo, es líquido, es líquido. Se dice, me apareció un aviso que dice que dentro de 10 minutos se va a terminar la clase. Cuando se acabe esta sesión, sí termina la clase por hoy. ¿Ok? Dentro de 10 minutos va a terminar la clase y dejamos ahí hasta la próxima semana que nos vemos nuevamente. Mientras tanto, continuemos. Entonces, hoy en día hay volcanes que están activos, y la caldera está full de lava hirviendo. Pero los volcanes que están apagados de hace 2.000 y pico de años, esa caldera no está líquida hirviendo, porque está apagado. Como está apagado, no sale el lava hirviendo desde el interior, sino que está apagado. Yo estuve en un volcán apagado como turista, estuve allá. Como turista era la excusa, pero tenía las dos cosas, conocer y ver la parte volcánica, que aquí no la podemos ver en Venezuela porque no hay volcanes. Como estuve en países donde había volcanes, dije, no, aquí es donde voy a aprender yo los volcanes, porque en Venezuela no puedo aprender de eso. Y visité en Panamá, Centroamérica, un volcán apagado al sur de Panamá, que en lo que es la caldera, como no hay lava hirviendo, eso es terreno común y corriente. Y es tan apagado que tiene eso, que la gente siembra ahí. Hay un poblado y hasta bomba de gasolina tienen. Échale plomo una bomba de gasolina en una zona de hervidero. Y ahí es donde, como los volcanes son partes montañas altas,
Es las únicas montañas altas donde se produce papa y zanahoria allá en Panamá, porque está acuérdense que la papa y la zanahoria se produce aquí en Venezuela, es en las tierras altas nuestras, las andinas, las tierras altas. Pues allá es lo único alto que había y allá es el único sitio donde se produce. Yo estuve por ahí en el carro hasta almorcé en un restaurancito. Eso era cuando la universidad era mamaúla, cuando nos alcanzaba plata para todo, hasta para irnos de vacaciones en julio, agosto. Bien, y estuve en Costa Rica, al norte de la ciudad de Costa Rica, que es la capital del estado, hay un volcán que está activo. Yo estuve en ese volcán porque hay épocas del año donde casi no hay actividad, entonces permiten, allá hay vulcanólogos, o sea, especialistas en eso que dicen, bueno, por los próximos días pueden dejar hay caminerías que llegan hasta arriba de la montaña. Por la falda de la montaña uno sube en caminería y dice, por estos días pueden dejar subir turistas para que vean cómo se ve la cosa baja porque no hay mucha actividad volcánica. Coincidí menos mal por esos días y que dejaron subir turistas y yo subí caminando allá y se veía no mucha actividad, pero se veía que había lava líquida y emanaba mucho humo, que el humo era cargado de azufre y cuando el viento se movía y cargaba esa montaña, esas masas de aire con azufre, tendía uno a no respirar, a asfixiarse. Entonces nos mandaron a bajar rápido, nos mandaron a bajar rápido. Pero pude estar en un volcán apagado y en un volcán activo. Eso es muy interesante, aparte de que uno sabe los desastres que causa. Tantos desastres como de que también estuve en Italia para que vean cómo era la calidad de los profes en el pasado. En en el Vesubio, que dio origen, que fue el que en los años 70 después de Cristo hizo erupción y tapó, sepultó a dos ciudades romanas que habían en eso. Esas ciudades romanas, con los años, ciento y pico de años después, las descubrieron y las fueron excavando, y hoy en día son Pompeya y Herculano. Y van los turistas a ver cómo vivían los romanos en esa época. Y yo estuve ahí. Y no pude subir al Vesubio, que es el volcán ahí, porque para esa fecha no dejaban subir turistas para allá porque estaba medio activo, medio activo. Es un volcán grande. En las faldas, en las laderas del volcán, porque allá vivir en una ladera de una montaña produce un paisaje visual en la casa que uno haga, por eso le hace balcones a las casas o a los apartamentos de los edificios que den hacia eso, porque la visual es muy bonita, muy bonita. Pues como ocurre, paisajes muy bonitos para ver desde allá, se han instalado 1,5 millones de personas en las laderas del volcán Vesubio y estuve de visita en la Universidad de La Sapienza en Roma, que es como la universidad central mm, aquí en Venezuela, la principal universidad del país allá en Roma, y estuve en la Facultad de Geología, me presenté como profesor de aquí, me atendieron muy bien y me explicaron tantas cosas del Vesubio y me dijeron que el Vesubio está próximo a hacer erupción y que peligra ese 1,5 millones de personas que están instaladas en las laderas, cierran sus casas porque se ve muy bonito el paisaje. Y le dije, ¿y ustedes no le avisaron a ellos? Claro que les avisamos, pero el ser humano no quiere hacer caso. Y están instaladas allá y tienen peligro grande. Y ellos le están haciendo, hay muchos equipos de instrumentos de sismología que están instalados en esa ladera que le van dando señas de pronto viene una erupción de volcán, pronto. La erupción de los volcanes se pueden predecir mucho mejor, no 100% todavía, pero mucho mejor y con más precisión que la predicción de los terremotos de los terremotos. La actividad volcánica se puede predecir mucho más que los terremotos. En los terremotos todavía estamos medio ciegos. Bien, este es el interior de la corteza terrestre, el núcleo interno, que es el sólido, lleno de hierro y de níquel, y es el imán de la Tierra. Este es el núcleo externo, como les dije, que es líquido y es un hervidero. En ese accionar de hervidero forma corrientes de material fundido en este sentido contrario, en este sentido como marca la flecha. Esto material dando vueltas así en ese reverbero es lo que se llaman las corrientes de convección. Y como ya les dije que la parte basal del manto en contacto con este hervidero también es líquida, entonces
este reverberar de acá obliga a que como los materiales del manto no son totalmente sólidos, también tenga corrientes de convección mucho más lentas y en mayor dimensiones, mucho más lentas porque el material no es tan líquido. Y entonces hay corrientes de convección en el núcleo interno y corrientes de convección en el núcleo externo. Estas corrientes de convección, como dice este flechado acá, ven este flechado que está acá y este flechado que está acá. Corrientes de convección, esta corriente de convección hace así. Entonces, material lo va llevando aquí, lo va llevando acá. Cuando dos corrientes de convección son diametralmente opuestas en la orientación de cómo se va moviendo, fíjese, aquí está, este va así y este va así, así, y se consiguen las dos corrientes opuestas acá, hace que del interior, como es líquido, aparezca un volcán porque va atravesando ese material, fíjese la orientación, la fuerza que van llevando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, como va cargando desde la base con material líquido, lo llevan y es lo que origina un volcán. Las corrientes de convección ejercen dos funciones que tienen mucho que ver con la vida del ser humano en la superficie terrestre y que lo tiene que tener en cuenta el ingeniero que va a construir. Eso, la producción de los volcanes. Ahora sí les explico por qué en Venezuela en este momento no hay volcanes, pero puede haber. Porque si debajo de la superficie terrestre donde está Venezuela, en la superficie, debajo se están originando corrientes de convección que converjan entre ellas, puede dar lugar un volcán el día de mañana. Este hervidero no lo conocemos por dentro, no lo conocemos. Se ha determinado que hay corrientes de convección y todo eso, pero no han determinado que está exactamente aquí funcionando así, todo eso. Eso no lo ha podido determinar el ser humano. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es la parte nueva. Estas corrientes de convección del manto, no del núcleo interno, que es líquido por alta temperatura, del manto, como está más lejos del núcleo interno, y aquí ya les dije que esta masa está entre sólido y líquido. Aquí está más líquido, aquí está más sólido, ¿verdad? A medida que se aleja de la fuente de alta temperatura se va haciendo más sólido. Entonces, y las corrientes de convección son más lentas y más espesas porque el material es más espeso. Esa corriente de convección ejerce presión sobre el material totalmente sólido de la corteza. Y como la corteza es totalmente sólida y fría, es quebradiza. Y como es quebradiza y está haciendo, y por debajo las corrientes de convección del manto están dando vueltas, 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 en contacto con la parte basal de la corteza, una corriente de convección que se está moviendo así tiende a arrastrar la corteza. Y como es quebradiza, la fractura. Cada bloque fracturado en la corteza terrestre a lo largo de los años geológicos